Eso me sucedió cuando tenía unos 16 o 17 años aproximadamente, nos cuenta Héctor Gajardo. Estaba con mi hermana y su amiga en casa de nuestro padre. En ese tiempo, él trabajaba como distribuidor en una empresa que se dedicaba al transporte de abarrotes, y ese día él estaba en la planta de dicha empresa cargando el camión para salir a repartir. Yo estaba con mi hermana y su amiga en casa, cuando a eso de las 5 de la tarde, luego de haber terminado de lavar algunos platos, me dispuse a salir de la cocina hacia el patio delantero, para preguntarle a mi hermana qué cenaríamos ese día. Cuando frente a mí, en la entrada principal, veo una silueta humanoide de unos 2 metros 40 de altura, mirando hacia el interior de la casa. Como referencia, la puerta de dicha casa mide 2 metros 20, y en ese entonces ya medía 1 metro 80. Dicho ser estaba algo agachado, mirando hacia el interior de la casa como si buscara algo o a alguien. En ese momento no sentí ruido. Ni siquiera los 4 perros que habían en ese entonces en la casa ladraban. Solo sentí un zumbido similar al que generan los cables eléctricos de alta tensión. En eso, este ser me ve. Se me queda mirando como si buscara algo en mí y procede a levantar su mano y a apuntar hacia el cielo sobre un estéreo que hay justo al lado de mi casa. Al momento de bajar su mano comienza a irse hacia dicho estéreo, canal de regadío. Luego de eso, y debido a que yo estaba petrificado por el miedo, comencé a caminar para salir de la casa, ver si mi hermana y su amiga estaban bien, cuando vuelvo a escuchar los perros y la voz de mi hermana y mi amiga. Así como dejo de escuchar dicho zumbido, que escuchaba cuando estuvo aquel ser en la puerta. Salí para ver si podía ver algo de aquel ser, pero ya no se veía por ningún lado. Luego salí a la calle para contarle a mi hermana y a su amiga si lo habían visto, pero ellas no vieron ni escucharon nada. Fue como si el ser hubiese desplegado alguna especie de domo que impidió que mi hermana, su amiga y los perros lo vieran. Hermano, justamente la otra vez les estaba contando acerca del Mothman, banda. El Mothman es una leyenda, hay mucha gente que dice que lo ha visto, pero es precisamente esta figura humanoide increíblemente alta. Creo que precisamente lo describen como tú, bro, 2 metros 30, 2 metros 50. Que tiene, sí, forma humanoide, todo oscuro, ojos rojos. Y precisamente me cuentas algo muy interesante, hermano. Muchos dicen que simplemente la presencia de él es como sentir un zumbido que te petrifica, como mucho miedo. Porque se ha dicho que hay gente que ni siquiera lo ve, pero simplemente con estar en su radio ya siente este temor, que es precisamente así como lo cuentas, un zumbido como si hubiera un campo eléctrico por ahí. Es algo bastante interesante. Algún día vamos a hablar más a detalle del Mothman. Hermano, quién sabe si lo viste. Muchos también dicen que es un presagio de que algo malo va a pasar. Ojalá que no sea así, Héctor. Ojalá que no te pase nada a ti ni a tu familia. Pero varios dicen que cuando ven al Mothman, cuando hay avistamientos del Mothman, algo malo pasa. Algo te está tratando de advertir. Entonces no se sabe si es un mal augurio o si él está tratando de advertir que algo malo va a pasar. A lo mejor es alguien bueno, pero bueno, hermano, no lo sabemos. Te mando un fuerte abrazo, Héctor. No sé qué hayas visto. Ojalá no lo vuelvas a ver. Y pues un fuerte abrazo para ti y para tu familia. Hermanos, la siguiente historia nos da cuenta Spartan Somber. Antes de contar mi anécdota, tengo que ponerlos en contexto. Hace 6 años, mi abuelo, que en paz descanse, entró en un cuadro de depresión, por lo que empezó a tomar mucho y se la pasaba meses así. Había semanas o meses en los que dejaba de tomar, pero siempre volvía a tomar alcohol por varios meses seguidos. Bueno, mi anécdota empieza hace unos 4 o 5 años atrás, antes de la pandemia. Cuando mi abuelo tomaba, llegaba al punto de emborracharse hasta la noche. No llegó hasta el límite de que lo lleváramos al médico por intoxicación, ya que creo que era consciente de cuándo debía dejar del alcohol. Cuando él se metía a la casa, solo era para acostarse a dormir, para que se le bajara el alcohol. Los primeros meses se la pasaba durmiendo con normalidad, pero llegó un punto en el que gritaba por las noches. Gritaba el nombre de nosotros, sus familiares. Mi hermano, mi primo y yo compartíamos cuarto en ese momento. El cuarto estaba junto al cuarto de mi abuelo. Nosotros 3 siempre le echábamos un ojo para ver que no le pasara nada mientras dormía. Cuando gritaba siempre íbamos a ver qué quería. Normalmente era por cosas sin sentidos, como por ejemplo ver si sus amigos
y ya se habían ido a sus casas. Mi abuelo nunca los metió a la casa, siempre tomaban fuera. Pasaban los meses y siempre hacía lo mismo. Gritaba por las noches y nosotros íbamos a ver qué pasaba. Recuerdo que desde un punto él gritaba nuestros nombres y como de costumbre, nosotros íbamos a ver qué pasaba como normalmente hacíamos. Solo que la diferencia era que él quería que sacáramos a sus amigos del cuarto. Como ya dije antes, ellos nunca se metían a la casa. Nosotros les seguíamos el juego y hacíamos lo que decía para que él pudiera dormir tranquilo. Esto no se nos hacía raro. Pensábamos que era efecto del alcohol, pero se empezó a poner raro cuando nos decía que sacáramos a una niña de su cuarto. Desde la vez que nos dijo eso, nos decía que sacáramos a diferentes personas. Algunas personas ya fallecidas, otras que a lo mejor él se inventaba. Pero llegó una ocasión en la que me dijo que sacara una persona alta, vestida de oscuro, que porque se lo quería llevar. Yo le seguía el juego y lo hacía, pero una noche me dijo lo mismo y yo hice lo de siempre. Pero esta vez, antes de dormirme, vi una sombra alta con un sombrero en la puerta del cuarto de mi abuelo. Este tenía un pasillo con un tragaluz y un foco, y ahí era donde estaba la sombra. Meses después, mi abuelo enfermó de cirrosis y falleció de un ataque al corazón. El día de hoy, no sabría decirte si de verdad era una sombra o era algún efecto por despertarme por las mañanas, pero sin lugar a dudas sigo pensando si mi abuelo podía ver gente muerta, ya que dicen que la gente antes de morir puede ver fantasmas. Qué interesante lo que nos estás contando, hermano. Es probable que sí, que tu abuelo podía ver algo más que tú no podías. Y muy interesante cómo nos muestras, o más bien cómo se mostró ante ti ese hombre con sombrero. ¿Será algún tipo de ángel de la muerte, bro? Uy, hasta da un poquito de miedo pensarlo de esa manera, especialmente porque pudiste verlo. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Que en paz descanse tu abuelo. Y muchas gracias por habernos mandado tu historia. Hermanitos, hablando de mandar historias, no se les olvide que si ustedes tienen alguna anécdota paranormal o alguna historia que nos quieran contar, algo de sus abuelos, algo de su familia, algo de su localidad, que sea algo paranormal, hermanitos, pueden mandárnosla, pueden dejárnosla aquí en los comentarios del video de terror con Yuki Torres. La siguiente historia es algo larga, hermanos. Nos la manda Homero Antonio Ruiz Babún. Yuki, me uno a estas historias de terror que cuentan, dando como preámbulo que yo en lo personal soy muy escéptico, y pese a lo que me pasó fue muy real, sigo dudando de estas cosas. El suceso aconteció en una casa que entonces estaba abandonada enfrente de la casa de mis padres, cuando yo tenía 15 años. Me acuerdo de ese día perfecto. Uno de mis más grandes amigos de la infancia, lo conozco desde que tengo 7 años y aún lo frecuento, es 4 años mayor que yo. Él tuvo la idea de arreglar o adornar esta casa abandonada para que en 7 días invitara a sus amigos y los pudiéramos asustar. No imaginábamos que los asustados íbamos a ser nosotros. Era verano, no recuerdo el mes, pero sé que fue en el 2004, probablemente en junio. La base de nuestro plan era realizar cruces que él llamaba satánicas o malignas en ese entonces, y aún hoy desconozco si lo eran realmente. Las describo aquí por si alguien de la audiencia lo puede confirmar. Consistía en 2 cruces formadas por palos y unidas entre sí de forma intercalada, por un hilo morado, de tal manera que parecía una especie de estrella de 8 picos. En fin, comenzamos a preparar la casa, pero ese día oscureció temprano. Apenas eran alrededor de las 6 de la tarde cuando ya se veía oscuro. Dentro de la casa no se podía ver bien como para adornarla, pues un cúmulo de nubes grises y olor a mojado amenazaban con llover. En esos momentos comenzamos a sentir una especie de presión en la cabeza. Siento que no puedo describirlo con precisión. No sé si alguien más haya sentido algo así. Aquí el punto es que se sentía a partir de que entrábamos a la cochera de la casa y aumentaba a medida de que nos acercábamos. Esto llegó a ser insoportable a orillas del cuarto de la alacena. Un cuarto pequeño de quizá 1,5 por 1,5 por 3 metros que conectaba con la cocina. Juro por la memoria de mi hermano
que no podíamos entrar ahí. Mi amigo me hizo notar que en el marco superior derecho de la puerta de enfrente se vislumbraba un monito pequeño que se formaba en el relieve de la rugosa pared. De esos típicos que suelen dibujar los niños, con un punto que forma la cabeza y palitos que formaban el cuerpo, brazos y piernas. Yo lo vi, vaya que lo vi. Recuerdo que pocos años después fui ahí con otro amigo de la infancia y vuelvo a jurar por la memoria de mi hermano que él me comentó de ese mono que se formaba en el relieve sin que yo se lo hubiera contado. Fue increíble. En fin, aquel día sucedió todo. El monito no se podía ver de manera clara si se le veía de lleno, pero se veía claramente de reojo. En ese momento, ¡tac! Sonó algunas ramas, seguramente, y salimos corriendo. Pasó así en repetidas ocasiones. Fueron varias, quizás 5 o 7, al grado que se iba oscureciendo cada vez más y comenzaba a llover. En el punto que ya llovía más fuerte, entramos, y ya no vimos al mono. Quedamos expectantes como lo habíamos hecho otras 5 o 7 veces y en eso, un boom eléctrico de donde se encontraba ese mono, emergió una luz tan blanca. En fin, volteamos para salir huyendo topándome con mi amigo que salió volando hacia la salida, pero en un ángulo más o menos como de 20 grados hacia arriba. En varias ocasiones que intentaba explicar de manera lógica y concisa estos hechos, en esa parte me he hecho creer que probablemente fui yo quien lo empujó, ya que en ese entonces estaba en una buena forma física y uno de los deportes que practicaba formalmente era fútbol americano. Ok, una pausa aquí. Entonces creo que lo que nos está tratando de decir es que cuando vieron este destello blanco, hermanos, donde se formaba el monito, Homero se volteó y empezó a correr hacia la puerta y vio cómo su amigo salió disparado. O sea, al decir volando, creo que se refería a que literalmente salió como si hubiera sido una explosión. Pero que él con el paso del tiempo llegó a creer que quizá fue él el que lo empujó. Sin embargo, él comenta que sintió que algo lo agarró y lo empujó o jaló con mucha fuerza, que pegó arriba. No cayó sobre las escaleras que se encontraban inmediatamente abajo de la pared con la que se estrelló, sino aún más abajo, en un espacio muy reducido, menor de 2,5 metros, por lo que había sido un impulso relativamente fuerte. Yo bajando en la huida, me topé con él en el piso firme, lo levanté y salimos deprisa. Y una vez fuera, donde mi hermano se encontraba jugando con 2 de sus amigos, nos percatamos de 2 cosas. Número 1, el primer golpe en la cabeza de Luis Andrés, mi amigo, había sido más fuerte que el de la caída en su nuca. Pese a que había más distancia en esta última, pues tuvo una herida lineal de alrededor de 3 centímetros en la frente. Número 2, en ese momento nos dio más terror, incluso nos preocupó más que el primer punto, la presión que en un principio sentíamos solo dentro de la casa. Ahora era terriblemente permanente. Naturalmente mi hermano y sus amigos acudieron a nuestro encuentro por todo el escándalo que seguramente se había generado. Permanecimos unos instantes paralizados. Mi amigo dolorido, yo explorando su cabeza, mi hermano y sus amigos viendo con suspenso mientras los 5 sentíamos la fuerte lluvia que ya estaba cayendo. Concluimos ir a la casa de Luis Andrés de inmediato, que quedaba a la vuelta de la casa de mis padres a unos 300 metros. El plan era ir sin mi hermano y compañía, pero ellos no siguieron. Entramos a su casa y aún allí solo él y yo sentíamos esa presión. Hoy es fácil contarlo, pero recuerdo que en esos momentos esa sensación era realmente desesperante. Siento escalofríos tan solo de recordar, me estremezco, porque todo parecía caótico en esos momentos. Lluvia con fuerza, ya estaba oscuro, y en esas casas la luz se va muy fácil hasta con el viento. Luis Andrés marcaba a su papá para explicarle que se había descalabrado, mientras caminaba a paso rápido, uno del lado del otro, frenético, sollozando con desesperación. Yo sentado en uno de los sofás, encogido de rodillas y brazos, lo veía en silencio, sintiendo seguramente esa misma presión que no nos abandonaba. Uno de los amigos de mi hermano, Diego, se le ocurrió prender el estéreo con el partido de León, que me parece que jugaba una semifinal de ascenso contra los Indios de Juárez. Luis Andrés logró contactar a su papá, quien no le creyó, o por lo menos no le dio la dimensión que nosotros le estábamos dando en ese momento. Al concluir la llamada, se acercó para colgar el teléfono inalámbrico pasando por el estéreo previamente mencionado. Y si de todo lo anterior yo tengo mis dudas si se trata de sugestión o exageración,
Por ese momento puedo decir que muy probablemente sí vivimos algo sobrenatural. Pues al acercarse al estéreo, este comenzó a distorsionarse de una manera muy perturbadora. Todos nos paralizamos. Luis Andrés, estupefacto por algunos segundos, viendo a menos de 1 metro el estéreo, lo apagó de un movimiento. El ambiente se tornó serio. Creo que esa seriedad se pudo transmitir a Arnold, mi hermano, que en paz descanse, y a sus amigos también. Entendieron que debían marcharse como lo hicieron, dejándonos solos con esa tensión insoportable. Mientras oíamos el viento caer de las gotas sobre la estructura y los rayos impactar cerca, caminábamos en círculos suplicando al Todopoderoso que no se fuera la luz ni se nos fuera a aparecer nada. Y que esa presión en la cabeza se esfumara. En los momentos de más desesperación se volvió a oír, o al menos creímos escuchar, el tac, crujir de una rama, y eso nos aterrorizó. Aún me acuerdo caminando sujetando mi cabeza con ambas manos, principalmente de la región parietal, cabizbajo, viendo mis tenis andar sobre el piso de azulejo blanco, esperando que se fuera la luz y todo fuera peor. Pero por alguna razón no se fue y poco a poco nos fuimos tranquilizando. Aquí acaba mi historia, que no es muy espectacular, pero es real. Si a alguien le interesa saber qué pasó después, en breves palabras puedo decir que llegó su papá con su madrastra y medios hermanos. Su papá escuchaba en silencio y su madrastra minimizaba la anécdota afirmando que simplemente se trataba de un rayo. Jamás hubo un estruendo cerca, mientras aquella luz tenebrosa emergía de la oscuridad. También me faltó mencionar que Luis Andrés tenía unas marcas en el costado izquierdo en forma de trinchete. Con mucha imaginación podría pensarse en la marca de un demonio de 3 dedos que lo había agarrado. Pero pues era una mancha o una especie de moretón. Hoy en día no podré explicarlo, pero puedo decir que no era algo realmente impactante. No era algo que iba a dejar una marca real. Finalmente todo se tranquilizó, volví a mi casa ya sin lluvia. Reinaba una noche calmada a diferencia de unas horas anteriores, y no lo van a creer, pero entré a la casa y por fin pude estar en esa alacena sin sentir ningún terror. Al día siguiente fui con mi primera novia y entramos sin sentir nada. No sé qué es lo que haya pasado, pero si a alguien le ha pasado algo igual, sería interesante saber. Homero, primeramente, hermano, déjame decirte que cómo se te ocurre, después de haber sentido todo eso, no sé cómo se te ocurre volver a esa casa, bro. Y luego dices que volviste con tu novia, y luego dices que unos años después volviste con un amigo más. Hermano, wow, creo que te tengo un poquito de respeto, admiración, y al mismo tiempo te tengo un poquito de miedo por no sentir nada después de lo que te pasó. Especialmente por esa presión que dijiste que sintieron tu amigo y tú al mismo tiempo, y que los dos vieron el destello. Definitivamente es algo fuera de lo normal, hermano. Sé que eres escéptico, al menos yo personalmente sí creo en esas cosas, y wow, es una historia que me gustó bastante, hermano. Si tienes alguna otra, por favor, compártemela porque esa me gustó mucho. Un saludo, Homero, y muchas gracias. Hermanitos, la siguiente historia y la última del día de hoy nos la cuenta Johan Stiebel. Esa es mi historia ocurrida hace unos cuantos años. Podría decirse que en el año 2007 o 2008, no recuerdo bien. Donde vivíamos era un barrio muy humilde. Éramos un grupo de amigos, los cuales no diré sus nombres, pero junto con ellos jugábamos mucho al fútbol y a las escondidas. Cuando jugábamos a las escondidas, unos cuantos amigos se escondían en una casa abandonada que había en la cuadra. Realmente nunca supimos si estaba abandonada o no, pues esto que se veían cosas muy empolvadas y en muy mal estado. Un día nosotros, el grupo de amigos, observamos la casa porque queríamos agarrar un balón que se nos había caído ahí. Y cuando observamos la casa detalladamente, nos dimos cuenta que había cosas paranormales dentro, como una tabla ouija. Habían muñecos de porcelana sin cabeza, fotos recortadas por la mitad. Era algo muy extraño. Decíamos que podría ser normal porque era una casa que tenía mucha basura y era una casa que además parecía que no vivía nadie. Un día un amigo del grupo rompió las cadenas de la casa para ver más a fondo lo que había dentro. Nosotros lo seguimos porque no teníamos miedo alguno, simplemente curiosidad.
En ese momento que nuestro amigo, que no voy a decir su nombre por respeto, tocó las cosas, la tabla Ouija y los muñecos. Nuestras madres nos llamaron al tiempo, fue algo muy extraño, porque es como si se hubieran puesto de acuerdo para llamarnos. Todos salimos corriendo a excepción de nuestro amigo que entró a esta casa. Pasaron las horas y nunca supimos qué pasó. Al día siguiente la mamá de nuestro amigo nos llamó preocupada porque no sabían nada de él. Lo último que nosotros supimos fue que él se había quedado dentro de esa casa. Los vecinos y todos nosotros lo buscamos por todas las calles y hasta pensamos en reportarlo como desaparecido. Al día siguiente, nuestro amigo, después de que ya todos nosotros lo habíamos dado por desaparecido, lo vimos salir de la casa con la cara asustada. Ni siquiera con sus padres. Y con uno de los muñecos de porcelana buenos, pero con la cabeza intacta. Los papás de él y nosotros quisimos hablar con él y preguntarle qué había pasado, pero nunca nos pudo decir nada. Desde ese entonces nunca fue el mismo. Aislado de todo el mundo, no habla con nadie, ni siquiera con sus padres. Lo único que sí es seguro es que hasta el son del día de hoy, después de tantos años, sigue conservando ese muñeco de porcelana y no deja que nada ni nadie lo dañe. Lo único que dice es que el que se atreva a dañarlo le va a ir mal de por vida y le traerá desgracia a la familia. Algo realmente perturbador, pero que hoy en día tomamos muy en serio. Johan Sibel, hermano, primeramente, qué miedo lo que le pasó a tu amigo. O sea, el que nos digas que él no sabría, no supo decir qué le pasó, que además tenía la cara asustada y que tenía un muñeco de porcelana. Hermano, me pone a pensar de alguna manera que quizá lo que dices que ya no era él, es verdad. Imagínense que de alguna forma haya sido un tipo de caballo de los muertos. Para el que no sepa qué es eso, es cuando una persona le presta su cuerpo a los espíritus, pero que este espíritu ya se apoderó de él de por vida. Y quizá el muñeco de porcelana de alguna manera esté ligado a esto. ¿Qué tal si al dañar ese muñeco de porcelana puedes liberar a tu amigo, bro? Digo, obviamente no te voy a recomendar que lo hagas. No quiero que tú también te metas en un problema paranormal. Entonces mejor mantente alejado, hermano. Te mando un fuerte abrazo, Johan, y ojalá que tu amigo esté bien y pues siga estando bien el resto de su vida. Hermanitos, y con eso llegamos al final del video del día de hoy. Fue un video esta vez bastante largo, muchas gracias. Ya saben que el video se puede extender, depende a cuántas anécdotas nos manden. Así que, hermanitos, anímense, mándenos sus anécdotas, mándenos sus historias paranormales para que el video se pueda extender y nos emocionemos más. No se les olvide que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube, Terror con Yuki Torres. Y si les gustó este video, hermanitos, por favor déjenos su manita arriba, suscríbanse y por favor activen la campanita para que sepan cuando subimos video, que es todos los domingos y jueves. Hermanitos, muchas gracias por haber visto, espero que no les pase nada tenebroso, o bueno sí, para que me lo cuenten. Y los ando viendo, hermanitos, sean felices, que es lo más importante. Adiós.